Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues es un placer estar aquí en este escenario. Saludar especialmente a las víctimas del conflicto armado que hemos trasegado todo este proceso de exigibilidad de derecho, de reconocimiento, y hoy el escenario que nos brinda el acuerdo de paz desde el punto 5, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, nos permite recrear en este escenario todas nuestras vivencias, pero también todas nuestras luchas. Saludar a las magistradas, la magistrada Catalina Díaz Gómez y a la magistrada María del Pilar Valencia, de la Jurisdicción Especial para la Paz, correlatoras del caso 08. Saludar a las organizaciones hermanas. Este proceso no lo hemos vivido solos como organización social, sino que ha sido parte de un escenario de fortalecimiento organizativo político de varias organizaciones que le hemos apostado al caso 08. Igualmente, saludar a todos nuestros representantes y acompañantes de víctimas, que hoy son los que realmente ponen la cara y nos representan en los estrados, en las audiencias, son los que realmente acompañan desde nuestras organizaciones. Hoy me dirijo en esta audiencia de observaciones del caso, del subcaso Magdalena Medio, en mi condición de defensor de derechos humanos, de víctima del genocidio cometido contra la Unión Patriótica, porque fui militante y sigo siendo militante de la Unión Patriótica, y especialmente me dirijo a ustedes como representante de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, que hace 37 años persiste por la vida y la dignidad de los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio. Hablo en nombre de la memoria viva, de la dignidad humana, del territorio y la paz. Hablo en nombre de los que reclamamos la verdad, la justicia, pero también trabajamos por la reconciliación en nuestro territorio. Pero también quiero manifestarles aquí que este pueblo no acepta ni permite verdades a medias. Como lo dijimos el año pasado en nuestro encuentro en el Bachué, pero tampoco negociamos nuestra dignidad y no aceptamos el silencio ni la mentira de los criminales que tejen estratagemas para evadir su máxima responsabilidad. Y eso a este pueblo del Magdalena Medio lo ha destacado históricamente por ser un pueblo resistente y resiliente. Desde el 2018, como le decía la magistrada, cuando entregamos el primer informe de graves violaciones a los derechos humanos a la JEP, advertimos varios elementos que eran como nuestros propósitos. El primero, de priorizar la región del Magdalena Medio en las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y eso hoy ha sido un gran propósito y un éxito para nuestra labor como defensores y defensoras de derechos humanos. Hemos logrado con las organizaciones hermanas embarcarnos en este barco de insistir, persistir y hasta el fin que fuera reconocida nuestra región, el Magdalena Medio. Y hablábamos de un macrocaso, ¿eh? Y anecdóticamente en el 2021, estando invitado en la mesa catalana, en Barcelona, me tocó en la mesa con, en ese entonces, el presidente de la JEP, el doctor Cifuentes. Y allí, en mi intervención, le reclamaba que el Magdalena Medio tendría que ser priorizado como macrocaso, ¿verdad? Porque aquí se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos. Ya después en el pasillo me llamó y me dijo, Iván, no hable de macrocaso, pero sí habrá un caso para el Magdalena Medio. ¿Ya? Y así fue, y hoy estamos aquí, viviendo una nueva etapa, que es la etapa de observaciones en este subcaso que reconoce
al Magdalena Medio como tal. De hecho, me siento muy satisfecho, ¿verdad?, de decir esto, porque es gracias a esa insistencia de que hoy el Magdalena Medio esté en el caso 08. 2, la necesidad de esclarecer los crímenes de agentes del Estado, de la red de inteligencia de la Armada, bajo el mando de Rodrigo Quiñones, de identificar y sancionar a los responsables y cómplices de las masacres e identificar la responsabilidad de terceros civiles, empresas, empresarios del sector público y privado. 3, develar el modelo paramilitar, donde sus estructuras criminales fueron creadas, adiestradas, financiadas y organizadas por y desde el Estado. Y 4, la relación directa e ideológica que hoy denominamos connivencia entre la fuerza pública y paramilitares es parte de una política de Estado en el marco de la seguridad nacional y la doctrina del enemigo interno. Así, a lo largo de la instrucción del subcaso Magdalena Medio, del caso 08, hemos escuchado las versiones de oficiales como el brigadier general retirado Héctor Eduardo Peñas Porras, el general retirado Fernando Millán, el mayor retirado Osvaldo Prada, el mayor retirado Jairo Alberto Prieto Rivera, el mayor retirado Herrera García y el mayor retirado Juvenal Brujes, entre otros. En la mayoría de los casos hemos enfrentado una narrativa de negación sistemática frente a los hechos criminales y vínculos con el paramilitarismo, y a una evasión constante de responsabilidades en sus funciones públicas. Pero los reclamos y los hechos ocurridos históricamente en nuestra región del Magdalena Medio evidencian lo contrario, y lo demuestra la sangre derramada en nuestro territorio. Cuentan otra historia. La violencia del Magdalena Medio no fue producto del azar ni del exceso aislado de unas manzanas podridas. Fue la ejecución de acciones criminales concebidas desde un plan macabro donde la inteligencia militar operó como el cerebro ideológico y estructurante de un sistema de eliminación, a través de la imposición de la doctrina del enemigo interno y la creación del blanco sociopolítico, partidos políticos y organizaciones legales como la Unión Patriótica y Credos fuimos convertidas en objetivos militares. Se nos equiparó con la insurgencia, borrando deliberadamente la línea entre la acción de la población civil que ejerce sus derechos y el combatiente armado, justificando así nuestro exterminio. Solo Credos entre 1989 y el 2002 cuenta con más de una decena de nuestros compañeros y compañeras que fueron exterminados, víctimas de homicidios, desaparición forzada, torturas, desplazamientos forzados y exilio. Su único delito fue el hecho de defender los derechos humanos. Y traigo a colación y con mucha admiración la memoria de mis compañeros y compañeras. Voy a nombrar algunos, pero que sepan que todos ellos y ellas fueron importantes en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos desde nuestra organización. Fueron ellos los que crearon, los que concibieron y fundaron esta organización hace 37 años y le dieron cuerpo. Y eso ahí están sus recuadros, está Humberto Hernández, está Ligia Patricia, está Blanquita, que todos los años nos reunimos allí frente a donde era la oficina de Credos en el comercio y le reclamamos al Estado justicia, verdad y esclarecimiento de los hechos. Realmente que se judicializan a los responsables. Está Julito, está Chicho, está Orlando Higuita, Ismael Jaimes y muchos más, Goyo,
que fue desaparecido, que además aquí hay una anécdota y es que Goyo representaba ese cambio generacional. Era un joven que tenía alrededor de unos 20 y pico de años, estudiante de la Unipaz, y fue desaparecido por integrantes de organismos de seguridad del Estado. Y muchos otros jóvenes que se fueron al exilio. Hoy seguimos teniendo defensores y defensoras de derechos humanos exiliados. Osiris Baiter, que en el tiempo de las masacres era nuestra presidenta, sigue fuera del país. Igualmente otro joven que hoy es maestro en Lyon, Francia, sigue en el exilio, Wilfredo Ortiz, y muchos otros más. De hecho, yo ya cumplí y superé el tiempo del exilio. Duré 12 años y en esta reactivación nuevamente de Credos, porque sistemáticamente Credos ha seguido siendo víctima de la persecución, de la judicialización y de la muerte. En este caso, el compañero David Ravelo Crespo, detenido en el 2010, y que ese fue un propósito de cerrar Credos, y en este proceso, esta década que empezamos en el 2013, hemos configurado una reactivación exitosa de la corporación. Porque además uno de los propósitos de toda esta persecución criminal era eliminar la estructura orgánica que habían creado los defensores y defensores de derechos humanos en la región. Era eliminar Credos, porque desarticularon todos los comités de derechos humanos que habíamos creado en esa coyuntura de la creación de Credos. Hoy los hemos reactivado desde la reparación colectiva que nos ha brindado la Unidad para las Víctimas. Entonces, así documentamos este primer informe que lo titulamos Hoy como Ayer y que entregamos a la Sala de Reconocimiento del 2021. En este engranaje de muerte y dolor, el paramilitarismo no operó como una fuerza enemiga ajena a la fuerza pública, nunca. Como bien se llegó a denominar al interior de las propias filas castrenses, los paramilitares funcionaron en las prácticas como una unidad más de las fuerzas militares y de policía del Estado colombiano. Existió una integración operacional y funcional, donde los batallones de inteligencia y las redes como la RIME 2 elaboraban los listados y perfilamientos y el brazo irregular paramilitar ejecutaba los asesinatos, las masacres y las desapariciones. Esto explica por qué en Barranca Bermeja, una ciudad fuertemente militarizada, rodeada por el Batallón Nueva Granada, el Batallón de Contraguerrillas número 45, la Armada Nacional, la Policía y el DAS, pudieron ocurrir atrocidades como las masacres del Tropezón, 16 de mayo, 28 de febrero y 4 de octubre, y otras que han quedado en la impunidad y que por el temor a ser nuevamente perfilados y señalados y perseguidos, las víctimas no han querido documentar. Pero fueron muchas más masacres que vivimos aquí en nuestra ciudad Barranca Bermeja, sin ninguna resistencia estatal. La falta de reacción no fue negligencia, fue una omisión calculada y amparada en la cadena de mando, evidenciada en realidades de articulación operacional, como lo señalado por el capitán de la policía Mario Camacho Avellaneda, quien manifestó que por radio se emitió el Código 561 que prohibió el desplazamiento de la fuerza policial disponible en la estación de policía en Barranca Bermeja cuando la masacre del 16 de mayo. O también los archivos que se han logrado obtener de la denominada Operación Poder de la VITE 2 de la Segunda División, en la cual se señala directamente a organizaciones sociales y de derechos humanos como objetivo de la inteligencia militar, entre ellas la Corporación Credos. Todo esto sucedió bajo la dolorosa paradoja: Barranca Bermeja estaba militarizada, con el pretexto de proteger la infraestructura petrolera, pero esa misma institucionalidad toleró y se benefició de una economía de guerra. Hablamos del cartel del tubo, el hurto sistemático de combustible que sirvió como principal fuente de financiación
para la expansión del bloque central Bolívar. Hoy sabemos con certeza, por declaraciones de José Eduardo González Sánchez en esta jurisdicción, que ésta cooperó económica y criminalmente y articuló a estructuras paramilitares, miembros de la fuerza pública y funcionarios de Ecopetrol. Directivos de la empresa y del corporativo de seguridad estuvieron comprometidos en la entrega de recursos, información y logística, garantizando la protección del capital a costa de la vida y el silenciamiento del movimiento sindical y social de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. A esta economía de guerra se sumó la instrumentalización de la institucionalidad, donde altos mandos como el general Fernando Millán utilizaron figuras como las Convivir para justificar la articulación armada y desviar fondos de gastos reservados hacia el pago de paramilitares bajo la fachada de informantes. Por estas razones, elevamos ante la Sala algunas exigencias muy concretas. En primer lugar, la determinación de máximos responsables no puede circunscribirse a quienes ejecutaron u omitieron funciones en el ámbito estrictamente local. Exigimos que la responsabilidad de mando escale hacia los niveles operacionales y estratégicos, como a la segunda división y a los comandos centrales. La inacción frente a las masacres, la coordinación de la inteligencia militar mediante la RIME 2 y las directrices de perfilar a la Unión Patriótica y a Credos como blancos sociopolíticos. Provinieron de instancias superiores que diseñaron la doctrina del enemigo interno. Fueron ellos quienes consolidaron la arquitectura institucional que permitió que el paramilitarismo operara libremente con total aquiescencia. En segundo lugar, solicitamos formalmente que los crímenes cometidos en nuestra región, el Magdalena Medio, la toma paramilitar, las masacres, los desplazamientos, las torturas y la persecución sindical sean declarados en el auto de determinación de hechos y conductas como crímenes de lesa humanidad, dado que constituyeron un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. En tercer lugar, exigimos a la magistratura la aplicación estricta del régimen de condicionalidad. A lo largo de este proceso hemos visto a oficiales de inteligencia y altos mandos escudarse en el silencio, invocar la compartimentación de funciones y sostener la teoría de las manzanas podridas para evadir su rol en el exterminio. El régimen de condicionalidad no se satisface con fórmulas genéricas de aceptación ni con verdades fragmentadas. Quien no aporte verdad plena y exhaustiva sobre cómo la inteligencia militar orquestó la persecución y quien no devele la cadena de mando que sostuvo esta alianza criminal debe perder de inmediato los beneficios del sistema integral. En cuarto lugar, es necesario integrar las investigaciones de los subcasos Magdalena Medio y Montes de María, para evidenciar cómo fue que operó la Red 07 de inteligencia de la Armada dirigida por Rodrigo Quiñones, en alianza con el BIT 1 y el BIT 2 de la Brigada 20, Primera y Segunda División. En este sentido, decir que sabemos que la Primera División al mando de Iván Ramírez Quintero y la Segunda División al mando de Harold Bedoya, Cifuentes, Fernando Millán, etcétera, del Ejército Nacional, prepararon la logística en tierra para que el proyecto paramilitar de la Casa Castaño se extendiera por el Caribe y el Magdalena Medio. Pero no se nos puede olvidar que fue la Armada Nacional quien preparó los escenarios de guerra en el Magdalena Medio, en el río Magdalena y sus riberas, pasando por los Montes de María, la Mojana Sucreña, con epicentro en el municipio de Montecristo hacia la zona minera de la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar y hacia la Serranía de los Yariguíes en nuestro departamento Santander. Quinto, es muy importante que frente a la responsabilidad de los terceros civiles
que han sido mencionados, como el caso de Tiberio Villarreal y otros, se les compulsen copias ante la Fiscalía General de la Nación. También para este subcaso Magdalena Medio es clave saber que está la investigación sobre la responsabilidad del coronel retirado de la Policía Nacional y exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. Y frente a casos como del señor Omar Sosa Monsalve, alias El Padrino, confeso paramilitar, y que se tramite ante la justicia, ante Justicia y Paz, que sea requerido, puesto que por la versión de alias Julián Bolívar es claro que este señor y Oscar Leonardo Montalegre alias Piraña no han contribuido realmente al esclarecimiento sobre las fuentes de financiación de grupos paramilitares y su alcance en la industria petrolera. Finalmente, no podemos hablar de justicia sin hablar de reparación. El daño que sufrimos fracturó la confianza comunitaria, paralizó la democracia local y estigmatizó nuestro buen nombre. Por lo tanto, exigimos que las medidas de reparación no sean impuestas desde los escritorios, sino que se estructuren a través de proyectos restaurativos regionales, sean diseñadas con nuestra participación activa y vinculante. Alrededor de nuestro río, que también sufrió los embates de la guerra y hoy es reconocido como una víctima más. La paz de Colombia no puede construirse sobre la base del silencio y el olvido, sino sobre las responsabilidades diluidas. Solo cuando el Estado colombiano asuma y acepte plenamente sus responsabilidades en los actos de genocidio, podremos garantizar a las futuras generaciones que las fuerzas militares, las armas y la inteligencia militar de la República de Colombia nunca más serán utilizadas desde ideologías fascistas para aniquilar a quienes piensan, defienden y sueñan diferente. Decirles que en la actualidad Credo no ha dejado de ser víctima de persecución ideológica, de estigmatización, de planes de aniquilamiento, de planes criminales de asesinarnos, de planes de judicializarnos. En estos momentos estamos siendo víctimas de perfilamiento, de señalamientos para una posible judicialización. Hoy Credo sigue siendo víctima de graves violaciones a los derechos humanos que no son aparte de todo este proceso criminal que ha vivido desde hace 37 años. Por eso, hoy como ayer, seguimos diciendo y persistiendo por la vida y la dignidad de nuestra gente en el Magdalena Medio. Muchas gracias.